autobús, pero también es el Estado con la manutención de las vías, los huecos, los semáforos. El lunes se cayó uno acá en Maracay, otros que están dañados, otros que se han reparado, otros que son muy inteligentes, pero que los conductores no demuestran tanta inteligencia como los mismos semáforos. Es un tema bastante amplio y me encanta que haya venido para acá a conversarlo. Bienvenido. Y bueno, Carla, buenos días y mi saludo para todos quienes nos escuchan y creo que también nos ven. Sí, señor, a través de YouTube, Mundo UR Regiones. Bien, este programa que resulta para mí un programa al que he asistido con alguna frecuencia y en el que de alguna forma nos ha permitido traer una noticia vinculada al interés de la ciudadanía. En particular, hoy vamos a tratar temas que están asociados con la vialidad, en particular niños, niñas y adolescentes presentes en los semáforos, pero como quiera que tiene que ver con un tema de usuarios de las principales arterias viales, no solo del país, sino también del territorio aragüeño. Poco entrando en materia, el día de ayer, por cierto, tuvimos una videoconferencia con las máximas autoridades del nivel nacional en materia de tránsito. Estoy hablando de los representantes del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, específicamente el viceministro Endes Palencia y el director nacional del Instituto de Tránsito Terrestre, Aguana, el general Aguana. Y con ellos compartimos algunas experiencias que tienen que ver con ese nuevo proyecto de ley de transporte y tránsito terrestre, que en este momento está en la Asamblea Nacional, bueno, llevado a la consulta legislativa me refiero, y que tiene otras instancias de consulta, pero que en todo caso estas consultas siempre dejan una ventana abierta para que fluyan las comunicaciones, producto de la experiencia que se vive, ejemplo, que se vive drásticamente con ocurrencia de los accidentes de tránsito, que lamentablemente algunos de ellos tienen incidencias fatales y personas fallecen allí. Y bueno, entre las cosas que dijimos, hablábamos acerca de la importancia de la educación vial, que nunca puede perderse. La educación vial es una herramienta para el fortalecimiento de la conciencia del conductor, en cuyo volante hay una gran responsabilidad. Y también nosotros decíamos que a partir de la educación vial tenían que abrirse otras instancias, como por ejemplo la parte coercitiva, que siempre es bueno poder contar con herramientas de naturaleza coercitiva que permitan, por ejemplo, imponer multas a determinadas infracciones que ayudan en todo caso a que la conciencia se fortalezca. Y educar también a los funcionarios para que impartan las multas y no pidan palos frescos. Sí, tiene que haber una educación integral, ¿sabes? La educación integral involucra a todo el que esté involucrado con el tema vial, y no estoy hablando solo del conductor, también estoy hablando de todos los sujetos activos que forman parte, desde el que hace el rayado peatonal, el que coloca el semáforo y supervisa que el semáforo esté cumpliendo su propósito, como los propios usuarios de la vía y quienes tenemos responsabilidad para hacer que las leyes se cumplan y hacerlo además con transparencia, con legalidad y con un sentido propio de la responsabilidad social. Sin duda todos son sujetos activos, y en la medida en que todos entendamos que cada una de las áreas que le compete cumplir sean cumplidas, pues en esa misma medida esa integridad estaría garantizada para beneficio de la ciudadanía y el buen orden de nuestras calles. Hay otro aspecto, y es el que usted comentaba, y precisamente de este plan vamos a hablar ahora sobre los jóvenes, los niños que están en los semáforos. Este último año, pues, y en los últimos meses, los últimos 2 meses, se ha incrementado muchísimo. Y no es solo que estén, primero que los niños y adolescentes deberían estar en el colegio, en la universidad, deberían estar estudiando. Bien. No deberían estar trabajando. Y si lo van a hacer ya los 15, 16, 17 años, con permiso de sus padres, en un espacio en donde se les brinde seguridad y oportunidad de crecimiento. ¿Qué pasa? No solo están arriesgándose, sino que están poniendo en riesgo a los conductores. ¿Qué ocurre? Y lo digo como experiencia personal, y yo creo que muchísimos de los que nos están escuchando a través de la señal de éxitos puedan coincidir. Pongo un ejemplo. En el semáforo de la Avenida Bolívar con Fuerzas Aéreas. Ya yo cuando llego a un semáforo y veo que están los jóvenes en la esquina esperando para abordar los vehículos, yo me paro como unos 50, 100 metros de distancia. Y cuando se me empiezan a acercar, comienzo a adelantarme. Y le voy haciendo seña que no, y les voy haciendo seña que no.
y dando chance que el semáforo se mueva para yo poder arrancar, porque es que si me paro se me encaraman encima. Ahí también, incluso ya no son adolescentes, porque en este semáforo de la Bolívar me abordó y me asustó. Si yo no hubiera estado bien detenida, puedo chocar, porque apareció de la nada y brincó, a pesar de que ya yo a 3 les había dicho que no. Se molestan. Algunos le marcan el corazoncito si dicen que no. Es desagradable, pero preocupa porque ellos están allí como consecuencia de una realidad. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es este plan? ¿De qué viene? Bueno, primero agradezco el preámbulo que nos permite ponernos en situación, producto de la experiencia que ha tenido nuestra amiga Carla, que acaba de contar, una experiencia que seguramente no solo ella vive, sino que viven muchos ciudadanos y ciudadanas que están todos los días trasladándose en estas vías. Sí, en efecto, mire, lo primero que tenemos que hacer es enmarcar la política de Estado. Existe una gran política de Estado que es la política conocida en la Gran Misión Cuadrantes de Paz. Esta Gran Misión Cuadrantes de Paz, no todos conocen la doctrina que en ella subsiste. Esa Gran Misión Cuadrantes de Paz tiene 11 vértices. Un vértice, que es el vértice número 1, es el vértice de la prevención. Este vértice tiene una serie de líneas estratégicas, unas actividades programáticas que cumplir, y parte de esa doctrina que está subsumida en ese vértice 1 es precisamente el desarrollo de acciones para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación. Aquí hay que señalar sin duda, para plasmarlo desde los aspectos legales, que todo niño, toda niña, todo adolescente está o es un sujeto activo de la protección que establece la propia LOPNA, que es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esa ley establece que cada uno de ellos responde o provoca el interés supremo del Estado para que en efecto esa protección se dé en todo momento y circunstancias. Bueno, nosotros al encontrar un joven bajo un semáforo ejecutando una actividad de este tipo, obviamente tenemos que practicar acciones que ya han sido prediseñadas y que para poder ejecutarlas nosotros desarrollamos un abordaje. Hay que abordar el tema en el territorio, es decir, ahí mismo, en la avenida, en la calle donde está ocurriendo. ¿Quiénes hacen el abordaje? Bueno, los hacen las personas que tienen competencia para hacerlo. En este caso el ente rector es el IDENNA, cuyas letras traducen el Instituto para la Defensa, Instituto Nacional para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. El IDENNA en el estado de Aragua está dirigido por la abogada doctora María Pérez, que en estos días hemos hecho una importante campaña desde el punto de vista mediático, comunicacional, para difundir la noticia preventiva a propósito de este tema. Otros actores que participan, obviamente los integrantes del Consejo Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, son los llamados consejeros de protección, así como los órganos de seguridad ciudadana que tienen competencia para actuar en materia preventiva. ¿En qué consiste el abordaje? Consiste precisamente en ubicar al joven y entonces hacerle saber que ese lugar donde él está ejecutando esa actividad no es un lugar adecuado. En primer lugar, porque el joven corre peligro allí, peligro de ser arrollado, por una parte, porque fueron diseñadas esas calles, esos tramos viales, fueron diseñados de acuerdo al 72 de la Ley de Transporte Terrestre, solo para uso o peatonal, para eso hay un rayado, para que lo cruce el peatón, que se moviliza por allí, o para uso vehicular, pero no para la estadía de personas allí. No pueden quedarse personas allí ejecutando actividades de ningún tipo. Y menos porque están parados además en algunas vías rápidas como es la avenida José Casanova Godoy. Estamos conversando con el general Dulcey Parada, él es secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana del Estado de Aragua. Son las 10:26, vamos a escuchar un tema porque debemos cumplir y hacer publicidad para cumplir con nuestros aliados comerciales y luego regresamos con esta conversación. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos.
Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. En el aire con Antonio Di Giampaolo. De 2 a 4 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Continuamos nuestra conversación con el general Dulcey Parada, quien es el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana del Estado de Aragua, a propósito de este plan semáforo y plan nacional vulnerabilidad cero. Hablábamos del caso de los niños jóvenes, de los adolescentes que están, y algunos adultos, porque también he cachado uno que otro adulto, en los semáforos, abordando a los conductores, que es un tema que preocupa y ocupa. Pero yo le comentaba, estaba reflexionando, general, esto es consecuencia de una realidad. Hay un tema en los planteles educativos, hay un desamparo, hay una desatención en esta área que ha llevado a estos niños y adolescentes a llegar hasta allí y que en algunos casos lamentablemente también se están delinquiendo, pero los ciudadanos tenemos una parte. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es este plan? ¿En qué consiste? Para presentárselo de forma clara a quienes nos escuchan. Bueno, mire, nosotros, ya usted anunciaba al inicio del programa que hay un programa, disculpe la redundancia, que tiene que ver con vulnerabilidad cero. Ese programa es del Instituto para la Defensa de Niños y Adolescentes, y de allí se desprenden algunos operativos como el que nosotros hemos desarrollado por instrucciones de la doctora Karina Carpio, gobernadora del estado. Ha pedido que abordemos el tema y entonces hemos salido con el plan semáforo. No es un plan que tiene una data reciente. Ese plan ya lo aplicamos el año pasado cuando precisamente habíamos detectado presencia de niños, niñas y adolescentes bajo los semáforos. Pero conforme fuimos avanzando en la erradicación del problema, bueno, luego se ha venido acentuando y por eso estamos hoy nuevamente abordando las calles y desarrollando esta campaña comunicacional para advertirle al conductor precisamente que hay situaciones que se han detectado y que es bueno que usted la conozca en este momento, que pudiera estar en un semáforo y pudiera estar siendo abordado por estos jóvenes. Bueno, no es extraño que alguno de ellos, al momento de pretender recibir el pago, porque le ha limpiado el parabrisas, si usted no le da ese pago, los modos operandi que hemos detectado es que ellos le hacen una señal en el parabrisas, que pudiera ser un corazoncito, es la más frecuente. Bueno, quizás el usuario piensa que es una manifestación de amor, no dudamos que en algunos casos lo sea, pero en algunos otros casos también hemos detectado que es una señal que más adelante ellos advierten a través de una persona que está a distancia, que tiene un radiotransmisor, advierte a otros jóvenes que están en un semáforo o dos semáforos más adelante, y esa señal quiere decir que ese vehículo no pagó el dinero que ellos estaban esperando. Como consecuencia de esto, pues entonces ellos con algún objeto de tipo filoso le hacen una raya al carro, le rayan el carro. Hemos tenido ya algunas manifestaciones de este tipo. Hay otros casos en los que el propio joven, bueno, mete el ojo dentro del vehículo y ve un maletín, una laptop, algún paquete que le resulte interesante y dan una señal para que más adelante una pareja de motorizados, pues entonces pueda practicarle un robo al vehículo. ¿Qué se está haciendo la policía? ¿Cómo está actuando los organismos de prevención y de seguridad? Por una parte, ellos no deberían estar allí. No es solamente conversar con ellos, es
A los más pequeños hay que llevarlos y buscar que estén en las escuelas, están otros organismos. ¿Qué es lo que se está haciendo para evitar esto? Porque el conductor que nos escucha dice, bueno, si ya saben que esto está ocurriendo, ¿qué están haciendo para eliminar estas prácticas? Muy buena su pregunta, porque me permite hacerle saber a las personas que piensan que no estamos haciendo nada, que están equivocadas. Porque efectivamente solo el hecho de poder hablar yo con propiedad en este sentido implica que hemos visto el caso y lo hemos analizado y se han hecho abordajes de todo tipo. En este momento yo puedo decirle a todos los que me escuchan que ya varias decenas, si no centenares de actas han sido levantadas en aquellos casos en los que consideramos que son faltas las que se han cometido. Y por supuesto estas personas han sido objeto de un procedimiento que está establecido. El paso primero de este procedimiento es ubicar a los padres y representantes que tienen responsabilidad en la crianza de sus jóvenes representados. Y a ellos se les dicta a través de unas actas administrativas unas medidas de protección. Cuando estos padres hacen caso omiso de estas medidas, de manera inmediata vamos a un segundo nivel, y ese segundo nivel es entendido como un nivel de desacato, es decir, el padre o representante que fue ubicado y que se comprometió en esta acta a cumplir con una medida de protección, entonces pudiera estar considerado ahora como que incurrió en desacato. Y el desacato es perseguido desde la instancia judicial. Eso quiere decir que pasa de ser un caso administrativo a ser un caso judicializado, como en efecto han habido ya varios casos judicializados con apoyo del Ministerio Público, la Fiscalía competente en materia de menores, de niños, niñas y adolescentes, que tienen que pronunciarse ya con las medidas de tipo penal que ellos consideran de acuerdo a las circunstancias de modo, hecho y lugar en que ocurrieron los hechos a los cuales esos jóvenes estuvieron involucrados. De modo que nosotros hemos tenido no solo casos en materia de protección, sino también casos que hemos detectado y hemos puesto en detención, condiciones de flagrancia, ustedes seguramente la conocen, han sido sorprendidos infraganti y han sido puestos a orden del Ministerio Público porque se han practicado robos. Entonces estamos haciendo el trabajo desde el punto de vista policial, que es una consecuencia de lo preventivo, pero nosotros pudiéramos lograr un mayor impacto aún más positivo si evitamos que ese tipo de actividades bajo los semáforos deje de ser apetitosa para los jóvenes. ¿Y qué lo hace apetitosa? El hecho de que la gente le da el dinero. Además, como usted ya lo anunciaba, ese dinero puede ser utilizado, como en efecto ha sido, por los niños, niñas y adolescentes para incurrir en situaciones irregulares, como por ejemplo el consumo de sustancias nocivas, ¿no? Entonces, en materia de niños, niñas y adolescentes los llamamos psicoactivos, sustancias psicoactivas. Y entonces eso obviamente es consecuencia de esa bondad mal direccionada que probablemente un usuario lo haga desde el punto de vista de su solidaridad con el joven, pero no sabe que más bien le está haciendo un gran daño, porque ese joven debería estar más bien en una escuela, como usted lo ha dicho, no incurriendo en la deserción escolar. Ese joven debería estar ejecutando actividades que sean propias de su edad y amparados en primer lugar por la protección de su hogar. Y el hogar, al no verse en este caso activado como consecuencia de una irresponsabilidad de los que tienen que cuidar al joven, entonces entra el Estado en su espíritu protector. Nosotros seremos más efectivos en la medida que tengamos más conciencia, los usuarios dejen de dar dinero a estos jóvenes, que en otros casos además también hemos visto que ese dinero se lo dan a un adulto que está escondido debajo de un árbol y que le quita el dinero porque lo manipula, lo pone a trabajar en situación amplia y profundamente irregular. Usted mismo con sus palabras fuimos al inicio de lo que yo comentaba. Es necesario atacar el origen de esta realidad que se está viviendo para evitar mayores consecuencias, y es entonces un trabajo que se necesita no solo desde casa pero también desde el Estado para que provea lo que tiene que ver con la infraestructura y las condiciones básicas mínimas necesarias para que los niños y adolescentes puedan gozar de una educación que no los saque a la calle, donde las escuelas tengan los servicios básicos mínimos, que puedan ir a clase, porque también entonces vemos por qué no están en clases, porque la escuela está cerrada, porque no pueden ir, porque los maestros no tienen para esto. Es todo una espiral en la que se necesita haya una articulación integral entre la familia, la sociedad y el Estado, que es el que cuenta con los mayores recursos. Así es, mire, precisamente usted está tocando temas que vale la pena siempre abrir paréntesis informativos que se pueden tratar en nuestros programas.
pero está usted tocando la esencia y el espíritu que está subsumido dentro de la propia Constitución, artículo 3, educación y trabajo, para poder alcanzar los fines esenciales del Estado. Ese artículo, yo invito a que ustedes lo revisen, establece 5 fines esenciales muy amplios y muy poderosos en el sentido conductor de la palabra. Y al final del artículo, educación y trabajo. A propósito de educación y trabajo, grandes cosas podemos decir aquí, producto de la reflexión y de la experiencia que hemos tenido durante todos estos años. Pero sin duda la educación es un concepto tan amplio que no podemos solo circunscribirlo al hecho de la educación formal, porque la educación está primeramente en casa. Yo que tengo hijos, yo que tengo nietos, yo que tengo vecinos, yo que tengo sobrinos, yo que tengo responsabilidad y que además la debo compartir con toda la ciudadanía en el ejercicio absoluto y transparente de esa ciudadanía, que ya es el primer título que tengo como habitante de una determinada población. Bueno, yo tengo que cumplir con que la educación de quienes están a mi alrededor esté garantizada. Se complementa en la escuela, sí, pero desde estos micrófonos, por ejemplo, usted, comunicadora social, usted que me está escuchando, yo que en este caso desempeño una labor como funcionario público y diseñador de políticas para establecer lineamientos, pues todos tenemos que empujar hacia el mismo sentido, y ese sentido no es otro que el ejercicio de la responsabilidad compartida para tener una mejor ciudad habitada por mejores ciudadanos. Es así, es un tema bastante amplio y le agradecemos al general Dulce Parada por habernos acompañado en esta mañana. Lamentablemente el tiempo vuela. Yo quisiera tener por lo menos una cita mensual con usted acá en esta cita de éxitos para poder tocar con usted y con otros representantes, porque también es necesario hablar sobre el tema educación, sobre el tema salud, sobre muchísimos aspectos que son fundamentales y necesarios para el desarrollo debido de nuestra sociedad. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Son las 10:38.